quiero en esta noche continuar con la enseñanza, con la serie que comenzamos en el mes de abril, la primera semana del mes de abril, y le titulamos Jesús, hombre sin igual. Todo el mes de abril hemos estado hablando y seguiremos hablando acerca del mejor hombre que ha existido y que existirá en la historia, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablarle acerca de un tema al cual le titulé Jesús el autor. Jesús el autor. Y quiero comenzar diciéndole que en el mundo han existido, existen y existirán autores, muchos autores. Hay autores de películas, autores de canciones, autores de poemas, autores de pinturas, autores de todo. Un autor es simplemente una persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. Yo recuerdo que hace unos años mi madre cocinaba una comida que pues yo pensaba que era de su autoría. Yo dije, creo que este es un invento de mi madre y le sale rico. Y resulta que era como un pastel así como de carne. Ahora lo describo como un pastel de carne. Pero ella, pues cuando nosotros le preguntamos, mamá, ¿cómo se llama esta comida? O ¿por qué vamos a comer esto? Ella nos decía, esta comida se llama come y calla. Come y calla. Y siempre, de verdad, hasta ahora mi hermano Brigel, o no sé si tú le sigues diciendo así, mamá, ¿cuándo hacemos come y calla? Nosotros ya tenemos identificado cuál es el come y calla. Pero me enteré de que no fue de su autoría, es decir, no ella hizo esa receta, sino que existía, pero ella la registró y le puso el nombre come y calla. Y digo esto porque dentro de nosotros puede haber gente autora de muchas cosas. Por ejemplo, está la pastora que pues es autora de algunas canciones que Dios le da, ella las escribe, son únicas, no están escritas en otro idioma, y ella es la autora de eso. Y quizá usted puede ser autor de cosas buenas, pero cuando hablamos de autoría, escuche bien, hay autores de cosas malas. Hay autores, por ejemplo, de problemas familiares, hay autores de problemas financieros, hay autores de chismes, ¿cierto? Hay autores de divisiones, es decir, hay autores de todo tipo de cosas, porque el autor es aquel que da origen a algo, es aquel que provoca algo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Estoy en la introducción. Entonces, los autores, repito, pueden ser de cosas buenas o de cosas malas. Y estamos en un tiempo donde todos recordamos ese día que Jesús fue crucificado. Pero quiero decirle que el día que Jesús fue crucificado, bueno, días antes, momentos antes, hubo un autor intelectual de la entrega. ¿Usted conoce al hermano Judas? Pues el hermano Judas, ese discípulo que se sentaba con Jesús, que caminaba con él, fue el autor intelectual de cómo entregaría a Jesús. Es verdad, la Biblia dice que Jesús tenía que morir crucificado. La Biblia dice que Jesús tenía que ser entregado en manos de malhechores. Sin embargo, la Biblia no describe, no decía antes cómo sería. Pero Judas fue el autor intelectual. Resulta que él fue con los líderes religiosos y llegó a un acuerdo y convinieron en cuánto ellos le iban a pagar. Y él dijo, la persona a la cual yo abrace y bese, esa es, ahí tómenlo. Y fue el autor, mire, Judas fue el autor de la entrega de Jesús. ¿Me va siguiendo hasta acá? Estoy hablando de autoría. En la Biblia, en Lucas capítulo 23, del 33 al 35, dice la escritura, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, dice, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Mire, escuche esto. Cuando Jesús es crucificado, allí en ese monte habían 3 cruces. Y usted creo que tendrá la imagen visual. En el centro estaba la cruz de Cristo, a la derecha y a la izquierda habían otras 2 cruces. Pero escuche esto, a la derecha y a la izquierda habían 2 autores de crímenes, habían 2 autores de cosas negativas, de cosas malas. Y al que estaban crucificando era autor de enseñanzas, era autor de predicaciones, era autor de vida, era autor de tantas cosas buenas, pero lo estaban crucificando. ¿Me va siguiendo hasta acá? Versículo 34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, estaban echando suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Escuche esto. Allí está hablando de el pueblo. Mire, Judas fue el autor intelectual de la entrega, y el pueblo eran el que estaba pidiendo que crucifiquen a Jesús. Era el pueblo el que estaba diciendo crucifíquenlo. Era el pueblo el que estaba ingeniándose, estaba deseando que Jesús muriera allí en la cruz. Versículo 35: la gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Escuche una cosa, esa gente estaba siendo autora de cosas negativas o malas. ¿Y por qué digo esto? Porque cada quien es autor de su propio guión de vida. Cada quien es autor de su propio guión de vida. ¿Sabe una cosa? El guión de vida que Dios ha escrito para ti, para mí, tiene un final de bendición, tiene un final de vida. Pero el problema es que nosotros en el transcurso, cambiamos el guión y empezamos a escribir de nuestras manos, empezamos a ser autores de un guión de calamidad, de destrucción o negativo. Cada quien es autor del guión de su propia vida. Yo decía y hablaba acerca de las decisiones. Las decisiones que tú tomas hoy te van a afectar al futuro. Hoy estás viviendo lo que decidiste, lo que escribiste en el pasado. Hoy eso estás viviendo. Eso es lo que te toca. No culpes a nadie, no juzgues a nadie, no digas es por su culpa, es que vivo, es culpa de mi madre, es culpa de mi padre, es culpa de mi esposo, de mi esposa. No, papi, no, mami. Tú lo escribiste. Tú lo escribiste en el pasado. Fuiste tú el que escribió ese guión. Eres el autor de lo que hoy estás viviendo. ¿Me vas siguiendo hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? En la Biblia también encontramos, en esa escena de la crucifixión, también encontramos a un autor con un guión diferente. Fue un hombre que quiso tener o escribir una historia para su vida distinta. Y me refiero nada más y nada menos que a Pilato. La Biblia dice en Mateo 27 versículo 19: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. Le dijo: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en sueño. Mire, no sé qué sueño tuvo esa mujer. El caso es de que cuando a Jesús lo estaban sentenciando, ella le mandó a decir: Pilato, no hagas nada en contra de ese hombre. No sé qué, si tuvo una pesadilla, no sé si Dios le habló en sueño, no sé qué habrá pasado, pero le mandó a decir a su esposo que no sentenciara a Jesús. No lo sentencies. Y esto nos enseña que
que la mujer debe de ser sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Esto habla de que hay mujeres sabias y hay mujeres necias. Eso es tema de otra ocasión. Sin embargo, como varones debemos aprender a escuchar la sabiduría de nuestra esposa. Debemos aprender a escuchar lo que Dios habla a través de nuestra esposa. ¿Me va siguiendo hasta acá, varones? Ocurría con Jesús que cuando Pilato se enteró que Jesús era Galileo, lo envió con Herodes. Y cuando Herodes recibe a Jesús, dice: bueno, ¿a este de qué lo acusan? Herodes dice: yo no tengo autoridad, no puedo hacer nada con él. ¿Cómo voy a sentenciar a este hombre si es inocente? Entonces Herodes lo devuelve a Pilato. Pero en ese entonces existía una costumbre, y la costumbre era soltar a un preso. Soltar a un preso. Y cada Pascua se soltaba a alguien. No se sabe exactamente el motivo por el cual se soltaba a un criminal. Sin embargo, si recordamos el motivo o la celebración de la Pascua, su significado es pasar por alto. A lo mejor cuando soltaban a un criminal estaban diciendo: estamos pasando por alto sus ofensas, estamos pasando por alto sus crímenes. Quizá era ese el motivo, no estoy diciendo que era ese. Sin embargo, cada año se soltaba a un preso. Y ahí estaba Pilato, y él preguntaba: ¿a quién soltamos? Pero pasaba algo, versículo 20, con los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Mire esto: pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos, escuche, persuadieron a la multitud. Mire esto. Habían los jefes de los sacerdotes y los ancianos, empezaron a mover a la gente. Ellos fueron autores de un movimiento en contra de Jesús. Fueron los provocadores. A lo mejor la gente decía: no, pobre Jesús. Pero ahí siempre empezaba alguien a meter relajo: no, Jesús merece morir. Jesús ha hecho esto, ha enseñado esto, ha ido en contra de la ley de Moisés. Y empezó el alboroto. Y miren lo que decía. Le dijeron que pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Estos hombres eran autores de mentiras, de calumnias, de motines. Eran unos revoltosos. Entonces Pilato, versículo 21: ¿a cuál de los dos quieren que yo suelte? Y todos contestaban: a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Yo creo que Barrabás esperaba: pues también suéltalo. El pueblo gritó: a Jesucristo crucifícale, crucifícale. Versículo 23. Mire Barrabás, mire Pilato. ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes piensan de esa manera? ¿Qué crimen ha cometido? Pero el pueblo, como ya estaba contaminado, gritaba: no, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Escuche esto. Pilato estaba convencido que no debía ser un autor del crimen. A Pilato su esposa le dijo, porque tuvo un sueño: cuidadito y vayas a ser autor de un crimen. Escuche, cuando todos querían matar a Jesús, el gobernador al que le tocaba sentenciar, él dijo: no, yo no quiero y no puedo ser autor de este crimen. ¿Me va siguiendo hasta acá? Versículo 24. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto. Imagínense esa escena. Era un griterío: crucifiquen a Jesús, crucifíquenlo. Dice la Biblia: pidió agua, se lavó las manos delante de la gente. Yo creo que le llevaron como una palangana. Y mire, literal, él metió sus manos y dijo:
soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. ¿Saben lo que Pilato estaba diciendo? Estaba diciendo: yo no quiero ser autor del asesinato de Jesús. Si Judas lo entregó, es el autor de eso. Si ustedes lo quieren crucificar, ustedes son los autores. Pero yo, Pilato, yo no voy a ser autor de esas fechorías. Versículo 25, escucha esto. Vea qué grave es el asunto. Vea que lo que dijo el pueblo es que cuando la maldad se mete al corazón, la mente se bloquea. La mente ya deja de funcionar porque el corazón está podrido. Miren lo que dijeron el pueblo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se da cuenta? El pueblo estaba diciendo: no, tranquilo, Pilato, tú no te preocupes, tú ya te lavaste las manos. Si hay algún problemita, si hay alguna maldición, si hay algún castigo, la recibimos nosotros. Y para que veas que somos generosos y para que estés tranquilo, que también le toca a nuestros hijos. La gente, yo no entiendo esto, no lo entiendo. La gente se opone al autor de la vida y se autoproclama culpable. Lo que estaba pasando en ese momento era eso. Se estaban oponiendo a Jesucristo, el autor de la vida, y estaban diciendo: nosotros somos los culpables. La gente es la autora de las maldiciones personales y familiares que carga. Muchas familias cargan con maldiciones personales y familiares. La culpa no es del diablo, la culpa es tuya, porque muchas veces te has opuesto al autor de la vida y has dicho: prefiero ser culpable. Eres autor de esas calamidades, eres el autor de esas desgracias, eres el autor de esas maldiciones. El pueblo, pudiendo ser inocente, prefirió ser culpable. Pudiendo recibir bendición, dijeron: no, preferimos la maldición. Eso es lo que estaban diciendo. Pudiendo escoger a Cristo en su vida, prefirieron dejarlo fuera. Pudiendo seguir sus enseñanzas, decidieron seguir con las enseñanzas del mundo. Pudiendo invitar a Jesús a su casa, prefirieron cerrarle la puerta. ¿Le suena conocido? Eso es lo que mucha gente hoy en día escribe para su vida. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas las miramos mal, nos comenzamos a quejar y a decir: ¿será que Dios se olvidó de mí? No. Tú fuiste los del pueblo. Tú fuiste esa persona que un día dijo: a Jesús yo lo crucifico, no lo quiero en mi vida, no lo quiero en mis decisiones, no lo quiero en mi familia. No me interesa que su sangre caiga sobre de mí y sobre mis hijos. Tú eres el autor de todo eso. ¿Me voy explicando? Avanzo un poco más la predicación de Pedro a los judíos. Le voy llevando poco a poco, voy a entender todo. Al final va a entenderlo todo. Un día Pedro entra al templo llamado La Hermosa, al templo, a la hora de la oración. Entraba todos los días, y todos los días Pedro y Juan se encontraba a un hombre cojo de nacimiento pidiéndoles limosna. Hasta que un día Pedro y Juan dijeron: mira, hombre, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y usted sabe, seguramente ha leído esa historia o la ha escuchado. Ese día Pedro y Juan le toman la mano al hombre, le dice: levántate y anda. Y ese hombre se paró, se levantó, comenzó a saltar. Escuche bien,
Pedro y Juan no fueron los autores de un milagro. Fue Jesús, a través de la vida de Pedro y de Juan, quien fue el autor de ese milagro. Pero lo importante es que cuando ese hombre comenzó a brincar, comenzó a causar asombro dentro de la gente, y la gente decía: ¿no es ese hombre el que se paraba, el que se sentaba todos los días a pedir limosna? Y todos estaban en busca de una explicación. Todos querían saber qué es lo que había pasado. Entonces Pedro les da una explicación y les predica. Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 17. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Mire, Pedro le estaba explicando a la gente lo que había ocurrido. Pero mire lo que dice: ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Mire, la misma gente que estaba asombrada por el milagro fue la misma gente que crucificó a Jesús. Tiempo después estaban diciendo: ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Cómo lo hiciste, Pedro? Y Pedro: tranquilos, al que ustedes crucificaron, él es el autor de este milagro. Al hombre que un día ustedes pidieron a gritos: crucifícale, él está haciendo este milagro. Siguiente versículo. Mire lo que dice el versículo 14: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Pero me gusta lo que dice el versículo 15. Mire lo que les dice. Acá no dice: el diablo mató. Acá dice: ustedes. Mire, Pedro le está dando la explicación a los que están asombrados, a los que un día estuvieron pidiendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Les dice: es él el que hizo el milagro. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Lo que Pedro le estaba diciendo a esa gente era que Jesús es el autor de vida. Y lo que yo te quiero decir en esta hora es que Jesús es el autor de vida, y ese Jesús que un día levantó a ese paralítico también puede hacer algo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no provoca muerte, Jesús provoca vida. Nuestra vida sin Dios estaba destinada a la muerte eterna, al fracaso eterno. Pero cuando tú y yo decidimos que Jesús sea parte de nuestra vida, Él desata vida, porque Él es el autor de vida. Así lo describe el apóstol Pedro: autor de vida. Hay muchas cosas que en nuestra vida se mueren. ¿Sabes por qué? Porque un día tomamos la decisión de ser como el pueblo y dijimos: crucifiquen a Jesús. Crucificaste al autor de la vida en tu matrimonio, en tu casa, en tus finanzas, en tu vida personal. Lo crucificaste, tú así lo escribiste. Pero quiero decirte algo: aún hay oportunidad para que el autor de vida haga algo contigo. Hay oportunidad. Estamos en esta tierra porque Dios nos dio vida. Ninguno de nosotros le pidió a Dios: Dios, quiero vivir. No, el autor de vida decidió que tú estés hoy en esta tierra. El autor de vida decidió que una fecha determinada nacieras en tal o cual ciudad. El autor de vida así lo decidió. Y sabes una cosa: ese autor de vida llamado Jesús tiene trazado todo perfectamente. Escúchalo: para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que tengas vida eterna. Así lo tiene escrito. ¿Cuál es el problema? Que nosotros decidimos ser los autores de otra cosa.
pero Él lo ha escrito todo. Nuestro destino natural es muerte, pero el autor de vida dice que nuestro destino es vida eterna. Junto con Jesús, escucha bien, recibimos una vida nueva. A mí esto me encanta. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un digno representante del autor de la vida. Nuestra vida tiene que ser diferente a la de los demás. No es que seamos mejores, pero nuestra vida tiene que ser diferente a la de los demás. Cuando yo me desenvuelva en el trabajo, mi vida tiene que reflejar a Jesús. Cuando yo hable con mis amigos, mi vida tiene que reflejar a Jesús. Cuando estoy a solas con mi esposo, con mi esposa, mi vida tiene que reflejar a Jesús. Cuando nadie me ve, cuando estoy a solas en un lugar donde no hay nadie, mi vida, tu vida debe reflejar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega a nosotros, Él nos da una nueva vida. ¿Cómo está eso que decimos ser hijos de Dios y seguimos teniendo la misma vida de antes? La Biblia dice que Jesús es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Yo te pregunto algo: ¿tienes una vida nueva? ¿Has tenido una vida nueva? Y mira que no le hablo a la gente nueva, le hablo quizá a personas que llevan años conociendo la palabra de Dios. ¿No será que un día, sin darte cuenta, como dijo Pedro, crucificaste al autor de la vida? Hoy es el día en el que Dios quiere darte una nueva vida. Escucha esto: Jesús es el autor de mi nueva vida en la tierra. La Biblia dice en Juan 5:21: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Jesucristo, nuestro Jesús, mi Señor, mi Salvador, es el autor de mi vida. ¿Sabes una cosa? Muchas veces he sido el autor de fracasos en mi vida. Muchas veces he sido el autor de problemas en mi vida. Muchas veces he sido el autor de pecados en mi vida, así como tú, igual yo. Pero he comprendido que Jesús siempre está listo y dispuesto para darme una nueva vida. Cuando yo estoy arrepentido, cuando yo le pido perdón, cuando de verdad yo digo, es algo diferente conmigo, Él hace de mí una vida nueva. A veces a Pilato lo miramos como un villano en la historia, pero aún de ese villano, que creo que no lo es, podemos aprender mucho. Hubo un momento en el que todos estaban declarando culpables. Él públicamente se declaró inocente. Y esto te debe de servir para que hoy tomes decisiones diferentes. Si en toda tu vida pasada has escrito cosas que te han condenado, a partir de hoy deja que Jesús escriba en tu vida, y tú mismo escribe en tu vida un guión de bendición, un guión de vida eterna, un guión de restauración, un guión de amor, un guión donde aparezca en todo momento Jesucristo. Pero la Biblia también habla de Jesús como el autor de fe.
el autor de fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, esto lo hacemos. Si me pones Nueva Traducción Viviente, NTV, por favor, gracias. Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esta versión dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Otra versión dice, el autor y consumador de la fe. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Escucha esto. El autor de nuestra fe se llama Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen fe? ¿Seguros? Tenemos fe. Pero la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador. Es el que inicia y perfecciona. Esto nos enseña que no todos tenemos la misma fe. Esto nos enseña que a Dios no le agrada, a Dios no le agrada la fe de muchos de nosotros. Escuche esto. Mientras más cerca tú estés de Jesús, tu fe va a crecer. No puedes tener fe si no tienes una relación con Jesús, porque la Biblia dice que Él es el autor de nuestra fe. Cuando nosotros nos distanciamos de Jesús, cuando nosotros nos alejamos de Él, nuestra fe va menguando, nuestra fe se va haciendo chica. Yo quiero que se imagine esta escena. ¿Se acuerda usted de ese momento en el que los discípulos de Jesús estaban en una barca y empezó la tempestad y miraron a Jesús caminar sobre el agua? La Biblia dice que se levantó uno llamado Pedro y dijo, Jesús, ¿eres tú o eres un fantasma? Y Jesús dijo, no, tranquilos, soy yo. Y Pedro dijo, ¿puedo ir a donde tú estás? La Biblia dice que Pedro comenzó a dar pasos, y después de dar 1, 2, 3 pasos, ¿qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Y en ese momento comenzó desesperado a decir, ayúdame, ayúdame. Se acercó Jesús y lo rescató. Lo que pasó con Pedro es que empezó a titubear en su fe. Escuche esto, es producto de mi imaginación, no lo dice la Biblia. Imagine esto, que los discípulos hayan estado en la barca y Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro dice, wow, qué increíble, yo quisiera también hacer eso. Pero en vez de decir, ¿puedo ir?, hubiera esperado que Jesús llegue. Se sube a la barca y le dice, Jesús, ¿cómo hiciste eso? Yo creo que Jesús le hubiera dicho, es cuestión de fe. Si tú crees, lo puedes hacer. Si Pedro le hubiera dicho a Jesús, lo quiero hacer, pero ¿me acompañas? ¿Podemos hacerlo juntos? ¿Puedo estar tomado de la mano contigo y caminar sobre el agua? Le garantizo que Pedro no se hubiera hundido. ¿Sabe por qué? Eso es producto de mi imaginación. ¿Sabe por qué? Porque Pedro iba a estar caminando de la mano del autor y consumador de la fe. Y es que nosotros necesitamos caminar con Jesús para que nuestra fe no mengue. Lo repito, mientras más te alejas de Dios, tu fe mengua. Mientras más cerca estás de Jesús, tu fe crece. Ahí está, mientras más cerca estamos de Jesús, mayor será nuestra fe. ¿Cuántos discípulos hay acá? Los discípulos de Jesús
necesitamos al autor de la fe. Escucha lo que dice la Biblia. Es una historia de cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. La Biblia dice que Jesús llega y encuentra un relajo. Se acerca y pregunta: ¿qué está pasando aquí? Y se acerca un hombre y dice: Señor, tengo un hijo, y a mi hijo un espíritu mudo lo atormenta, y cuando lo toma empieza a sacudirse, le empieza a salir espuma de la boca, se hace daño. Y Jesús le pregunta: ¿y desde cuándo pasa eso? Desde niño. ¿Y qué has hecho? Le dice: pues te voy a decir la verdad, Jesús. Se lo traje a tus discípulos. Se lo traje a tus discípulos y no pudieron expulsarlo. No pudieron expulsarlo, no lo lograron. Versículo 19. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Se da cuenta? Jesús con esa pregunta señala o indica que los discípulos no pudieron echar al demonio porque Él no estaba presente. Es decir, había una seguridad, había un incremento en la fe de los discípulos cuando Jesús estaba con ellos. Y es que nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a ser provocadora de milagros a medida de que tú y yo estemos cerca del autor de nuestra fe. ¿Qué quieres que yo haga con tu hijo?, le preguntó Jesús a ese hombre. Y ese hombre le contestó de una forma que ofendió a Jesús, que indignó a Jesús, que lo hizo reaccionar. Y le dijo: mire, es que ese hombre ya había visto que los discípulos no habían podido echar al demonio. Y le dice a Jesús: Señor, si puedes, expulsa al demonio. ¿Y cuál creen que fue la reacción de Jesús? Versículo 23. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Pues ¿con quién crees que estás hablando? No estás hablando con Pedro, no estás hablando con Juan, no estás hablando con ninguno de mis discípulos. Estás hablando con el Hijo de Dios. ¿Cómo que si puedo? Pero viene la clave. Jesús le dijo: para el que cree es posible. Para el que cree todo es posible. ¿Y qué cree que contestó ese hombre? Mire, se vio en apuros. Y así como cuando nosotros reaccionamos rápido, sí, como cuando alguien pregunta: ¿quién quiere apoyar en esto? Levantamos la mano rápido. El hombre contestó rápidamente: sí creo, claro que creo, Jesús. Pero luego el hombre reconoció que necesitaba un poco más. ¿Se da cuenta que debemos aprender de ese tipo de personas? El padre del muchacho dijo: sí creo, pero espérame, Jesús, ayúdame en mi poca fe. Ese hombre también reconoció que le faltaba fe. No solamente a los discípulos le faltaba fe. Generación incrédula, dijo Jesús a sus discípulos. A ese hombre también le faltaba fe. Y estaba reconociendo que la fuente de la fe era Jesús.
¿Sabías eso? ¿Sabías que la fuente de tu fe es Jesús? Es que Jesús no tiene comparación. Es que Jesús es extraordinario. Jesús no solamente es el autor de la fe, Jesús es el autor de la palabra escrita. Siempre que tú y yo vamos a la palabra, la leemos, la escudriñamos, nuestra fe va a crecer. Porque Jesús, su palabra, nos incrementa la fe. Escucha esto: Jesús todo lo puede. Para el que cree, todo es posible. Lo voy a volver a repetir: Jesús todo lo puede. Y para el que cree, yo no sé qué situación estás pasando hoy en tu vida. No sé qué situación estés pasando. Pero ¿sabes una cosa? Si tú crees, Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús todo lo puede. Y no hay nada fuera de todo. Todo es todo. Todo es todo. El problema está en nuestra incredulidad. Por eso te conviene, me conviene estar pegado al autor de la fe. Me conviene estar pegado al que perfecciona mi fe. Si podemos comprender esto, toda nuestra vida estará basada en Jesús. Termino con una historia. Hechos capítulo 16. Es la historia de un carcelero. Y este carcelero le pusieron a custodiar a Pablo y Silas, el carcelero de Filipos. A Pablo y Silas los encarcelaron porque estaban predicando a Cristo. Pero estando ellos una noche ahí encarcelados, empezaron a adorar a Dios. Y la Biblia dice que hubo un temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero abrió los ojos, miró a Pablo y a Silas, los miró y dice: ¿qué onda? No los veo, se pelaron, se fueron. Entonces dijo este hombre: si yo salgo de este lugar, me van a matar. La Biblia dice que agarró su espada y se iba a quitar la vida. Pero cuando Pablo y Silas lo miraron, le dijeron: hey, aquí estamos, no nos hemos ido. Pero este hombre preguntó algo muy importante. Y no sé qué tiene que ver con ese momento. Yo no sé qué escuchó de Pablo y Silas, el carcelero. Pero en el versículo 30, el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús. Y mire, cree en el Señor Jesús. Este hombre preguntó: ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? Pero Pablo y Silas contestaron: cree, y le añadieron: así tú y tu familia serán salvos. El carcelero de Filipos solamente creyó y recibió una nueva vida. Y por creer también recibió
un milagro en su familia. ¿Sabes? El carcelero de Filipos permitió que Jesús fuera el autor de su nueva vida. A lo mejor en este momento te encuentras como ese carcelero, dices, todo está perdido, más vale quitarme la vida. Tranquilo, solamente cree y habrá un milagro para ti y tu familia. El carcelero de Filipos, de tener una vida de cárcel, pasó a tener una vida de libertad. Este hombre, de tener una familia sin Dios, pasó a tener a toda su familia convertida. ¿Por qué digo esto? Porque el relato dice que después de esto fueron a su casa y todos los que recibieron el mensaje creyeron en Jesús, recibieron al autor de la vida, comenzaron a tener fe en Él y aparte se bautizaron. Este hombre, de no tener fe o creer solamente en lo que veía, pasó a creer que Jesús podía hacer un milagro con los suyos. Y esa es la fe que necesitamos para este tiempo. Escucha, deja que Jesús sea el autor del guión de tu vida. Deja que Jesús sea el autor del guión de tu vida. Quizá hoy miras tu vida y dices, soy el autor de todos los fracasos que tengo. Quizá te examines y digas, soy el autor de todos los problemas que cargo. Quizá te evalúes y digas, soy el autor de una familia rota. Quizá miras a los hijos y dices, soy el autor de hijos mal formados. Quizá miras dentro de ti y dices, hay sequía espiritual, y puedas reconocer, soy el autor de esa sequía espiritual. A lo mejor te miras y dices, vivo endeudado, y puedes decir, soy el autor de este endeudamiento. A lo mejor tu familia, tu matrimonio está dividido y puedes reconocer y decir, soy el autor de estas divisiones. Pero escucha esto, las cosas cambian cuando dejamos que Jesús sea el autor de nuestra vida. Jesús es el autor de vida, nunca lo olvides. ¿Y sabe qué más me gusta? Que todo, lo voy a volver a decir, que todo lo que Dios ha escrito de ti y de mí tiene un final de vida. Tiene un final de bendición. ¿Sabes cómo quiere Dios que muramos? Bendecidos. ¿Sabes cómo quiere Dios que vivamos? Quiere que vivamos bien, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pastor, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que un día le dijo Pedro a esos hombres: ustedes crucificaron al autor de la vida. Por eso no hay vida en nuestra vida. Pero yo creo que Dios te da una nueva oportunidad.